tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio, un lugar donde vamos recorriendo las enseñanzas de los romanos pontífices, principalmente de los últimos tiempos. Vamos a continuar en esta oportunidad con el Papa Francisco, la catequesis de los miércoles y este tema de la vejez, algo que es importante. Hoy el Papa estará también poniéndonos, podríamos decir, dentro de sus enseñanzas, algo que mencionábamos en el programa anterior, de ese ejemplo que tienen que ser los ancianos en la vida de la fe. Y también estaremos recorriendo el comentario del Ángelus, cuando el Papa comenta el Evangelio, un Evangelio muy especial, Evangelio de la tercera aparición de nuestro Señor Jesucristo a orillas del lago de Tiberíades, y justamente esa enseñanza de la forma de actuar de Jesús y la forma de actuar nuestra. El Papa nuevamente hará un paralelo entre, esta vez, Pedro y Jesús, como lo hizo el domingo pasado entre Tomás y el Maestro. Pues ahora vamos a escuchar, a ver este video de justamente el comentario del Evangelio en el rezo del Regina Coeli, y luego lo comentamos con algunos puntos importantes para destacar. Sorelle, buona domenica. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. El Evangelio de la liturgia de hoy narra la tercera aparición de Jesús resucitado a los apóstoles. Es un encuentro que tiene lugar a orillas del lago de Galilea e implica sobre todo a Simón Pedro. Todo comienza con él que les dice a los otros discípulos: voy a pescar. Algo normal, era un pescador, pero había abandonado este oficio desde que dejó las redes para seguir a Jesús. Y estos aceptan: también nosotros vamos contigo. Pero aquella noche no pescaron nada. También a nosotros nos puede pasar que por cansancio, desilusión, quizás por pereza, nos olvidemos del Señor y descuidemos las palabras, las grandes opciones que hemos tomado para contentarnos con otra cosa. Por ejemplo, no dedicamos tiempo a hablar en familia y preferimos los pasatiempos personales. Nos olvidamos de la oración, dejándonos arrebatar por nuestras necesidades. Descuidamos la caridad con la excusa de las prisas diarias. Pero al hacer esto nos sentimos como Pedro, desmoralizados, con las redes vacías, como Pedro. Es un camino que nos lleva hacia atrás y no nos satisface. ¿Y qué hace Jesús con Pedro? Vuelve de nuevo a la orilla del lago donde había elegido a Pedro, a Andrés, Santiago y Juan. A todos los había elegido allí. No hace reproches. Jesús no reprocha, sino que toca el corazón siempre. Llama a los discípulos con ternura: muchachos. Luego los exhorta, como en pasado, a echar de nuevo las redes con valentía. Y una vez más las redes se llenan hasta lo inverosímil. Hermanos y hermanas, cuando en la vida tenemos las redes vacías, no es el momento de autocompadecernos, de divertirnos, de volver a los viejos pasatiempos. Es el momento de volver a empezar con Jesús, de hallar el valor de recomenzar, de navegar mar adentro con Él. Tres verbos: repartir, recomenzar, retomar el largo. Siempre ante una desilusión de una vida que ha perdido un poco el sentido, hoy me siento que me fui hacia atrás,
volver a comenzar con Jesús, retomar el largo. Jesús te está esperando y solamente piensa en ti, en mí, a cada uno de nosotros. A Pedro le hacía falta ese sobresalto. Cuando oye a Juan gritar, "Es el Señor", se lanza inmediatamente al agua y nada hasta donde estaba Jesús. Es un gesto de amor, porque el amor va más allá de lo útil, lo conveniente y lo debido. El amor genera asombro, inspira impulsos creativos, gratuitos. Así, mientras Juan, el más joven, reconoce al Señor, es Pedro, más anciano, quien se lanza al agua para ir a su encuentro. En esa zambullida está todo el impulso recobrado de Simón, llamado Pedro. Queridos hermanos y hermanas, hoy Cristo resucitado nos invita a un impulso nuevo, sin miedo de perder algo, sin hacer demasiados cálculos, sin esperar a que empiecen los otros. Porque para ir al encuentro de Jesús hay que comprometerse con coraje, retomar, arriesgarse, comprometerse. Preguntémonos, ¿soy capaz de un arranque de generosidad o contengo los impulsos del corazón y me cierro en la costumbre, en el miedo? Lanzarse, zambullirse. Esta es la palabra de hoy de Jesús. Y luego al final de este episodio Jesús le hace 3 veces a Pedro la pregunta, ¿me quieres? Hoy el resucitado nos lo pregunta también a nosotros, ¿me quieres? Porque en la Pascua quiere que resurja también nuestro corazón, porque la fe no es una cuestión de saber, sino de amor. ¿Me quieres? Te pregunta Jesús a ti, que tienes las redes vacías y miedo de recomenzar. A ti, a mí y a todos nosotros, que no tenemos el valor de zambullirnos y hemos perdido el empuje. ¿Me quieres? Pregunta Jesús. Desde entonces Pedro dejó de pescar para siempre y se dedicó al servicio de Dios y de los hermanos hasta entregar su vida aquí donde nos encontramos ahora. Y nosotros queremos amar a Jesús. Que la Virgen, que con prontitud dijo sí al Señor, nos ayude a encontrar el impulso del bien. Resurrexit sic dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Jesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filii, Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, ahí teníamos el video, vamos a comentarlo, un comentario bastante extenso. El otro video es más largo todavía, pero he querido dejarlo casi completo porque de esa manera nos permite también interiorizarnos un poquitito en todas estas enseñanzas. Todo comienza, dice el Papa, con Pedro
que le dice a los otros discípulos: yo me voy a pescar. Tengamos en cuenta que Pedro había dejado el oficio de pescador por seguir a Jesús. Es decir, el Papa plantea algo que tiene un sentido bastante lógico. Pedro da un paso atrás ante tal vez ese Jesús que no aparece como ellos lo esperaban. Y bueno, mientras tanto, vayamos haciendo lo que hacíamos, a ver qué sucede. Y los otros apóstoles, los otros discípulos aceptan. Nosotros vamos contigo, pero aquella noche no pescaron nada. Y este es el punto que va a servir justamente de inflexión para toda la reflexión de hoy. Un paso atrás y no conseguir fruto alguno. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio con esto? Muchas veces, dice el Papa, también nosotros dejamos de lado lo que nos hemos propuesto para contentarnos con otra cosa, y la mayor parte de las veces menos buena. Y de esa manera aquietar nuestra intranquilidad, nuestra desidia, y decir, bueno, me voy a pescar, es decir, voy a volver, y lo pone con ejemplos concretos dentro de la familia. Me voy a jugar fútbol y no voy a dedicar tiempo a hablar en familia, prefiero mis pasatiempos personales. Dejo la oración porque es que tengo muchas preocupaciones, tengo muchas necesidades, tengo que estar trabajando, no puedo frenarme. Por lo tanto, necesito salir a trabajar y no tengo tiempo para poder rezar. Pero cuidado, sí tengo tiempo para poder ver la televisión, sí tengo tiempo para mis redes sociales, sí tengo tiempo para esas otras cosas que van ahogando el espíritu de fe en mí. Y esto se contrasta mucho con lo que después vamos a ver en la audiencia general con la figura de Eleazar. Y el Papa nos dice también: descuido incluso la caridad con la excusa de las prisas diarias. ¿Cómo voy a tener tiempo para poder atender a un pobre? ¿Cómo voy a tener tiempo para poder atender a esta persona que me pide hablar y que necesita que la escuche, si no tengo tiempo ni para mí? Muchas veces lo decimos. Muchas veces surge en nosotros esta expresión: es que no tengo tiempo ni para mí. Pues, perdón, ese tiempo que no tienes ni para ti, a veces es porque excesivamente estás teniendo tu corazón en muchas cosas. A veces nos pasa lo de Marta. Estamos afanados en muchas cosas y nos olvidamos de la importante, la única importante. Pero al hacer esto nos sentimos como Pedro se sintió, dice el Papa. Nos sentimos desilusionados, nos vemos con las redes vacías. Es un camino que nos lleva hacia atrás y no nos satisface, no nos permite sentirnos bien. Sentimos forzosamente el fracaso de nuestra labor en solitario, de nuestra labor separada de la mano de Dios, de nuestra labor que no tiene que ver con ese Dios que puede darnos el fruto. ¿Y qué es lo que hace Jesús ante esta actitud nuestra? Pues Él vuelve a la orilla del lago donde los había elegido y no les reprocha, sino que les toca el corazón para que cambie. Y este es un punto importante. Les toca el corazón. Los llama con ternura. Les dice: muchachos, ¿tienen algo para comer? Y ante la respuesta negativa les dice: tienen las redes hacia tal sitio y van a encontrar. Pero échenlas con valentía, échenlas nuevamente como la han hecho en aquella primera pesca milagrosa. Y entonces estas redes se llenaron.
se llenaron incluso hasta lo inverosímil. No podían levantarlas para ponerla en la barca y tuvieron que llevarla arrastrando para poder llegar a la orilla. Es la labor del apóstol con Jesús, es la labor del cristiano con Cristo, es la labor de aquel que se decide no solo a seguir el camino, sino a no abandonarlo y a estar siempre pendiente de lo que Dios quiere que haga. Muchas veces nosotros sufrimos el fracaso porque nos apartamos de aquel que es la fuente del éxito. Tengamos esto en cuenta. Y sigue diciendo el Papa, cuando tenemos las redes vacías, no es el tiempo de sentirse mal, no es el tiempo de decir, ay, ¿ahora qué hago? Mira, siempre a mí, qué barbaridad. Lamentarse, quedarse uno mirando el ombligo, como suele decirse vulgarmente. Es el tiempo de recomenzar con Jesús, de navegar una vez más mar adentro con Él. Y entonces encontraremos el éxito. Es el tiempo de 3 verbos que nos sugiere el Papa. Repartir, es decir, volver a partir, volver a comenzar, retomar. O sea, no es un repartir de que yo reparto esto para ti, sino que vuelvo a partir, vuelvo a comenzar, vuelvo a retomar aquello que he dejado. Debemos tener en cuenta estos 3 verbos en nuestras desilusiones, en nuestros momentos de fracasos, en esos momentos en que nos sentimos tan impotentes que decimos, ¿y ahora qué? Ahora comienzo. Esa es la palabra de los santos. Ahora comienzo. He vuelto a caer, he vuelto a fracasar. ¿Cómo puede ser? No. Ahora comienzo. Señor, de tu mano vuelvo a comenzar. Señor, de tu mano quiero seguir adelante. He tropezado, he tenido incluso una caída, no importa, me levanto, Señor, dame la mano, ahora comienzo, ahora vuelvo con aquellos propósitos buenos y no quiero abandonarlos. Si tomásemos de esta manera las cosas, qué distinto sería todo. Por eso el Papa nos seguirá diciendo, Jesús te está esperando y solo piensa en ti, piensa en mí. Piensa en cada uno de nosotros y nos espera. Y por eso se acerca a la orilla del lago para recordarle a sus apóstoles, aquí los llamé, aquí ustedes me dijeron que sí y me siguieron. Aquí comienza todo, volvamos a comenzar. Volvamos a ese lago de nuestro llamamiento, volvamos a ese lago en donde podemos encontrar otra vez a Jesús. Señor, aquí estoy, quiero recomenzar, quiero retomar, quiero partir nuevamente contigo, quiero remar mar adentro una vez más para que seas tú la fuerza, el fruto de mi vida. Qué distinto se vería todo si lo viésemos con estos ojos. Qué distinto podríamos comprender todo si lo miráramos con estos ojos. Muchas veces nos dejamos ahogar por nuestros problemas y nos olvidamos de la importancia que tiene el confiar en Dios. Y fijémonos, Pedro necesitaba aquel impulso y así surge el amor, que lo hace saltar y lo hace nadar hacia el Señor, porque se da cuenta de que vuelve la vida a Él, podríamos decirlo en alguna manera. Y vuelve ese impulso. Y curiosamente será Juan, el joven, el que reconozca a Jesús, porque era el apóstol intuitivo, era el apóstol amado, era aquel que había calado profundamente en ese Señor. Y Pedro, más anciano que un Juan, se lanzará a su encuentro, porque se sentirá revitalizado. Es el Señor, es Él, lo estaba esperando. Tal vez por no tener esa fuerza de la perseverancia, me dejé llevar una vez más de mi impulso y me decidí a volver a algo que ya había abandonado por Él. Lo dejo nuevamente, me lanzo al agua y voy en busca de aquel que ha cambiado mi vida.
podemos nosotros también tomar de esta forma el impulso en nuestras vidas para retornar a Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Por eso el Papa seguirá diciendo, Cristo resucitado nos invita a un impulso nuevo, sin miedos a perder algo, sin hacer muchos cálculos, sin esperar que empiecen los demás. No, ahora, ya, me arrojo al mar y voy en busca de Cristo. Remo mar adentro y lanzo las redes, aunque me haya pasado toda la noche sin pescar nada. Aunque yo sea el experto y conozca perfectamente este lago como la palma de mi mano. Confío en ti, Señor. Creo en ti. Sé que es la única forma de poder vivir auténticamente y ser discípulo tuyo. Esta es la propuesta que nos trae Cristo en este Evangelio. Porque para ir al encuentro de Jesús hay que comprometerse, dice el Papa. Hay que comprometerse con coraje, hay que arriesgarse, hay que lanzarse, hay que zambullirse. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿O queremos nuestra comodidad del sofá, del televisor, de las canchitas? No, que nadie me toque la seguridad de mis seguros en el banco, de mi cuenta de ahorro por si acaso. No, un seguidor de Cristo no tiene esas seguridades. Su seguridad es el mismo Señor. Y entonces, con esa valentía del cristiano, podrá vivir plenamente la caridad, podrá darse plenamente y podrá darlo todo. ¿Somos capaces de eso? ¿Pero qué va a pasar conmigo? ¿Y tú no crees que aquel a quien se lo diste, porque fue él el que dijo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, te va a dejar ahora que le has dado todo en la estocada? Qué bello es esta propuesta del Papa, qué bello es pensar en esto. Y luego Jesús nos pregunta también hoy a nosotros, ¿me quieres? ¿Me amas? Porque la fe es una cuestión de amor, no es una cuestión de intelecto. Esto lo decía muy bien también el Papa Benedicto XVI. La fe no es una cuestión de intelectual, es un encuentro personal, es una cuestión de amor. ¿Me amas? ¿Me amas para ser mi discípulo? Es una pregunta que va a quedar flotando a lo largo de todo este fin de semana. ¿Amamos a Cristo? ¿Lo amamos de verdad? ¿Somos capaces de fiarnos de Él? ¿De confiarnos plenamente? ¿De zambullirnos, de lanzarnos para ir a su encuentro? Ojalá que la respuesta sea como la de Simón. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, lo sabes. Pero también podemos decir como aquel padre de familia, auméntame la fe para que pueda quererte, amarte más. Vamos ahora a escuchar el siguiente video, es súper interesante, es la catequesis sobre la vejez con un personaje muy emblemático en la Sagrada Escritura, Eleazar. Es del libro de los Macabeos, por si acaso que a alguno le guste seguirlo. Escuchamos el video y enseguida lo comentamos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel cammino di queste catechesi sulla vecchiaia, oggi incontriamo un personaggio biblico, un anciano, En el camino Eleazaro.
de catequesis sobre la vejez. Hoy encontramos un personaje bíblico de nombre Eleazar, un anciano que vivió en los tiempos de la persecución de Antíoco Epífanes. Su figura, una bella figura, nos entrega un testimonio de la relación especial que existe entre la fidelidad de la vejez y el honor de la fe. Quisiera hablar precisamente del honor de la fe, no solo de la coherencia, del anuncio, de la resistencia de la fe. El honor de la fe se encuentra periódicamente bajo la presión también violenta de la cultura de los dominadores, que trata de envilecerla tratándola como un hallazgo arqueológico, vieja superstición, terquedad anacrónica. La historia bíblica, hemos escuchado un pequeño pasaje, sería bueno leerlo todo, narra el episodio de los judíos obligados por un decreto del rey a comer carnes sacrificadas a los ídolos. Cuando es el turno de Eleazar, que era un anciano muy estimado por todos, los oficiales del rey le aconsejan que haga una simulación, es decir, que finja comer la carne sin hacerlo realmente. Hipocresía. Hipocresía religiosa, y hay tanta. Hipocresía clerical. Es algo así como hacer un poco de hipocresía, eso no le hará daño a nadie. Así Eleazar se habría salvado, y decían aquellos, en nombre de la amistad habría aceptado su gesto de compasión y de afecto. Después de todo, insistían, se trataba de un gesto mínimo, insignificante. Poca cosa, Poca cosa, ¿no? La pacata e ferma risposta di Eleazaro Pero la respuesta tranquila y firme de Eleazar se basa en un argumento que nos llama la atención. El punto central es este: deshonrar la fe en la vejez para ganar unos cuantos días no es comparable con la herencia que ésta debe dejar a los jóvenes durante enteras generaciones futuras. Un vecchio che è vissuto nella coerenza della propria fede per un'intera vita. Un anciano que ha vivido en la coherencia de la propia fe durante toda la vida y ahora se adapta a fingir el repudio, condena a la nueva generación a pensar que toda la fe haya sido una ficción, una cubierta exterior que se puede abandonar pensando que se puede conservar en la propia intimidad. Y no es así, dice Eleazar. Tal comportamiento no honra la fe, ni tampoco a Dios. Y el efecto de esta banalización exterior será devastador para la interioridad de los jóvenes. Lo interesante de Eleazar es que piensa en los jóvenes, piensa en su cultura, en los jóvenes. E questo è bello per voi vecchi, Proprio la vecchiaia appare qui il luogo decisivo, il luogo insostituibile. Es precisamente la vejez la que aparece aquí como el lugar decisivo, insustituible de este testimonio. Un anciano que a causa de su vulnerabilidad aceptara considerar irrelevante la práctica de la fe haría creer a los jóvenes que la fe no tiene ninguna relación real con la vida. Esta les aparecería a ellos desde su inicio como un conjunto de comportamientos que, si es necesario, pueden ser simulados o disimulados, porque ninguno de ellos es tan importante para la vida. La antica gnosi eterodossa, che è stata un'insidia molto potente e molto La antigua gnosis heterodoxa, que fue una insidia muy poderosa y muy seductora para el cristianismo de los primeros siglos, teorizaba precisamente esto, que la fe es una espiritualidad, no una práctica, una fuerza de la mente, no una forma de vida. La fidelidad y el honor de la fe, según esta herejía, no
tiene nada que ver con los comportamientos de la vida, las instituciones de la comunidad, los símbolos del cuerpo, no tiene nada que ver. La seducción de esta perspectiva es fuerte porque interpreta a su manera una verdad indiscutible, que la fe nunca se puede reducir a un conjunto de normas alimenticias o de prácticas sociales. La fe es otra cosa. El problema es que la radicalización gnóstica de esta verdad anula el realismo de la fe cristiana. La fe es verdadera, es sentir el credo. En cambio, esta propuesta gnóstica finge. Lo importante es que tú lo tengas en tu mente, en tu pensamiento, en tu espíritu, y no en la realidad. Es vuota anche la sua testimonianza, es vuota, ¿no? La testimonianza de questa gente. Y vacía también el testimonio de los gnósticos, su testimonio que muestra los signos concretos de Dios en la vida de la comunidad y resiste a las prevenciones de la mente a través de los gestos del cuerpo. La tentación gnóstica siempre permanece actual y es una tentación. En muchas tendencias de nuestra sociedad y de nuestra cultura, la práctica de la fe sufre una representación negativa, a veces en forma de ironía cultural, a veces con una marginación oculta. La práctica de la fe para estos gnósticos es considerada como una exterioridad inútil o incluso nociva, como un residuo anticuado, como una superstición enmascarada. En resumen, una cosa para ancianos. La presión que esta crítica indiscriminada ejerce en los jóvenes generaciones es fuerte. Cierto, sabemos que la práctica de la fe se puede convertir en una exterioridad sin alma, y esto puede ser, pero en sí misma no lo es en absoluto. Quizás nos corresponda precisamente a nosotros, los ancianos, y aquí presentes hay algunos, devolver a la fe su honor, hacerla coherente, que es el testimonio de Eleazar, la coherencia de la fe. La práctica de la fe no es el símbolo de nuestra debilidad, sino más bien el signo de su fuerza. Ya no somos niños o muchachos, no bromeamos cuando nos pusimos en el camino del Señor. La fe merece respeto y honor, nos ha cambiado la vida, nos ha purificado la mente, nos ha enseñado la adoración de Dios y el amor del prójimo. Es una bendición para todos. No cambiaremos la fe por unos cuantos días tranquilos. Seremos coherentes hasta el final. Demostraremos con mucha humildad y firmeza precisamente en nuestra vejez que creer no es algo de ancianos, no. Es una cuestión de vida, y el Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas, con gusto nos ayudará. Queridos hermanos y hermanas, ancianos en particular, por favor, miremos a los jóvenes. Ellos nos miran. No olvidemos esto. Los jóvenes nos miran, los jóvenes y los niños nos miran.
Y nuestra coherencia puede abrir un camino de vida muy bello para ellos. En cambio, si mostramos hipocresía, le puede hacer tanto daño. Que Dios bendiga a todos los ancianos. Y ahí teníamos esta explicación, esta catequesis sobre la vejez. Y ahora nos dice el Papa, encontramos en la Sagrada Escritura la figura de Eleazar, un anciano que vivió en la época de la persecución de Antíoco, una época muy parecida a la que nos está tocando vivir ahora, con una persecución muy fuerte, aquellos que defendemos la vida, aquellos que defendemos la verdad. Ya prácticamente vamos perdiendo derechos que son derechos inherentes a la persona humana. Ya en muchos lugares se está combatiendo incluso hasta el derecho de pensar de otra manera y expresar lo que uno piensa si es distinto a lo que la ley, entre comillas, dice. Pues el Papa dice, él nos entrega la enseñanza de la relación que existe entre la fidelidad y el honor de la fe y la vejez. Esto es un punto fundamental y quiero aquí resaltar que en la semana pasada justamente hablábamos de qué importante es que los viejos, utilizando bien de esta palabra, no despectivamente, los viejos seamos ejemplo para los jóvenes. ¿Recuerdan ese refrán que utilizábamos? El viejo desvergonzado hace al joven osado. Pues eso es lo que puede suceder si no nos mantenemos firmes en la fe, si nos dejamos llevar, arrastrar por el relativismo que todo lo invade y todo lo rodea y que va acabando, está terminando de hacerse ya no en un relativismo, sino en una tiranía peor, la tiranía del pensamiento único. Y sigue diciendo el Papa, el honor de la fe se encuentra bajo la presión también violenta de la cultura de los dominadores. Lo que hoy está sucediendo, eso fue lo que tuvo que sufrir Eleazar, y lo afrontó con valentía, y lo afrontó con fuerza, y fue capaz de decir un no rotundo a lo que le proponían. Y estos tratan de envilecerla, la fe, mostrarla como una vieja terquedad, como algo anacrónico, como algo arqueológico, en cierta manera como una superstición, una vieja superstición. Y lo curioso es que vamos llenándonos de supersticiones. No hace falta más aquí en Cusco, por ejemplo, recorrer la zona de Tres Cruces de Oro y Calle Nueva, y uno va encontrando lecturas de cartas, el tarot, yo te hago un arreglo de aquel atado que te han hecho mal, o de si quieres hacer un atado con tu amor, aunque esté muy lejos, pues ven aquí que nosotros te lo hacemos. Cosas que nos van encerrando nuevamente en supersticiones. Y lo curioso es que la superstición supuestamente sigue siendo únicamente la fe, y sobre todo la fe católica, hay que decirlo claramente. Pues la lectura nos muestra el momento en el que los judíos son obligados a comer carne de los sacrificios. Y le toca a Eleazar. Eleazar era un hombre muy estimado por todos. Y entonces, claro, si éste cae, si éste hace lo que nosotros queremos, muchos van a ir detrás de él. Eso fue lo que se plantearon. No les importaba la vida de Eleazar. Lo que les importaba era que muchos caigan en las redes. Pero Eleazar, a quien le piden que finja, como si comiera carne sin comerla realmente, es decir, que haga una hipocresía religiosa. Y dice el Papa, y hay tanta hipocresía hoy religiosa. ¿Cuánta hipocresía? Eleazar tiene una respuesta justa. Eleazar habría salvado su alma,
habría aceptado el gesto de los amigos, entre comillas. Pero la respuesta se basa en un argumento que llama poderosamente la atención. ¿Ganarme aquí unos cuantos años y perder la vida eterna? Esto parece de locos. En un mundo como el de hoy, en un mundo materialista, hedonista, pansexualizado, dar una respuesta así es, en cierta manera, como algo temerario. Pero Eleazar dice, deshonrar la fe en la vejez para ganar unos cuantos días no es comparable con la herencia que ésta debe dejar a los jóvenes. Por eso hablábamos en el programa anterior de los viejos que desean vivir su vejez para ser ejemplo de los demás. Y principalmente la importancia está en aquellos que deciden vivir su fe. Qué triste es ver a personas mayores, adultas, que ya se van acercando a la vejez y que no se deciden a ser auténticamente viejos, en el buen sentido de la palabra, que visten como si fueran niños, que buscan aparentar menos años de los que tienen. Qué triste es ver a todas estas estrellas de la televisión, de la pantalla grande, llenas de operaciones para que su rostro parezca el rostro de siempre, y a veces incluso terminan deformándose de tal manera que acaban con formas monstruosas. Es muy triste no saber afrontar la vejez. Y esto sucede incluso también dentro del matrimonio. Muchas veces no sabemos afrontar la vejez y no sabemos vivir esa faceta del amor que aprende a envejecer juntos, que encuentra un nuevo tesoro en esa vejez que se comparte mutuamente. Y esto mucho más en la fe. Un anciano que haya vivido la fe durante toda la vida y que ahora se acomode a los tiempos, condena a los jóvenes a creer que todo ha sido una ficción. Condena a los jóvenes a creer que en realidad la religión es una farsa. Lo interesante en Eleazar es que piensa en los jóvenes, piensa en su cultura. Es precisamente la vejez la que aparece insustituible como un testimonio. Qué triste es ver también a muchos políticos, personas ya mayores, adultas, incluso de algunos ya dentro de la vejez, que se dejan corromper por intereses foráneos y destruyen la cultura de su país, permitiendo barbaridades dentro de los medios de comunicación, dentro del entorno del arte y de la supuesta cultura, destrozando la propia cultura del país. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Hemos perdido, en realidad, el norte de la fe. Y a perder el norte de la fe, perdemos el norte del patriotismo, perdemos el norte del valor de la persona, perdemos el norte del valor de la cultura, porque la cultura está unida al culto. Y si el culto se desforma, la cultura se destruye. Y todo esto nos lo enseña ahora esta catequesis con la figura de Eleazar. Pues de haber cedido Eleazar, los jóvenes hubieran creído que la fe no es tan importante como para perder la vida. ¿Y dónde quedan entonces la figura de los mártires? ¿Dónde quedan la figura de los que hoy, en este siglo, están perdiendo su vida en países de África, de Asia, incluso de América, por querer vivir la fe? ¿Dónde queda? Tenemos nosotros que ser testimonios de esta fe. A eso nos invita el Papa con esta catequesis. Y nos dice en la siguiente diapositiva, la fe no es una exterioridad.
sin alma. Tenemos que devolverle a la fe su honor, hacerla coherente. Este es el testimonio de Eleazar. Hace coherente la fe. Yo creo esto y porque lo creo soy capaz de dar mi vida. No me importa morir porque sé que esta es la verdad. Qué triste cuando por tener un par de seguidores más en una red social somos capaces de aguar la fe, incluso de trastornarla, de modificarla de tal manera que la dejamos inconsistente. Por eso, sigue diciendo el Papa, la práctica de la fe no es un signo de debilidad. No, eso es para los viejos. No, es un signo de fuerza. Ya no somos niños, somos adultos y sabemos lo que hacemos, sabemos lo que creemos y por eso somos capaces de vivirlo hasta las últimas consecuencias. Y por último, la fe, esa fe que nos ha cambiado la vida, que nos ha purificado la mente, nos ha enseñado la adoración a Dios y el amor al prójimo, al hermano. Entonces, y solo entonces, viviendo esta fe así, seremos capaces de cambiar este mundo. En esa adoración a Dios, en ese mostrarle a Dios que le amamos sobre todas las cosas, en Él seremos capaces de amar al prójimo. Y sin Él seremos asesinos de nuestro prójimo. Lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, con estas marchas en contra de lo que el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, va aparentemente a dar como sentencia, que dejaría de lado a Roe versus Wade y otras sentencias que han afianzado el aborto en todo el país y lo dejarían a la decisión de los estados. Por eso los que son de la cultura de la muerte están desesperados, pero seremos nosotros capaces, como Eleazar, de mantenernos firmes en la fe y si es necesario dar la vida por defender la misma vida. Ojalá que todo esto nos ayude a poder comprender mejor la importancia, el valor de una fe que es coherente, que es vivida hasta las últimas consecuencias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Antes de irnos quería dejar un saludo a todas las mamás que aquí en el Perú mañana estarán celebrando el Día de la Madre y también muchos otros países de Latinoamérica. Feliz y santo día, que María Santísima sea nuestra guía, que ella sea la protección de todas las mamás y el modelo de todas las mamás del mundo. Que ella las cubra con su manto y las haga santas, muy santas, para que el mundo vuelva a tener el amor que necesita, el amor de las auténticas madres. Hasta la semana que viene, ahora sí, si Dios quiere, en otro espacio de Caminando con el Papa.